Vamos a ver el punto 2 que vimos el día anterior, caja general de protección. Hoy vamos a empezar con el punto 3, línea general de alimentación. Vamos aquí y bueno, la línea general de alimentación está regulada por la ITC BT 14. Como ya os comenté ayer, si vosotros ponéis en el Google reglamento electrotécnico de baja tensión, os aparecerá este enlace y aquí tenéis acceso a las ITCs complementarias, es decir, a las instrucciones técnicas complementarias del reglamento electrotécnico de baja tensión. Concretamente, para las líneas generales de alimentación, aquí tendríamos el texto en PDF de la 14. Bien. Para conocer la potencia de cálculo es necesario realizar la previsión de cargas. La previsión de cargas está regulada por la ITC BT 10. Es decir, que si nos viniéramos aquí, la 14 es la LGA y la 10 es para previsión de cargas. Por lo tanto, cuando vayamos a realizar la previsión de cargas de una instalación eléctrica, nos conviene descargarnos esta instrucción con técnica complementaria, ¿vale? Bien. Y la guía, ojo, que eso también es importante. Hay instrucción técnica complementaria y tenemos guía también. La guía, como ya comenté, sirve para complementar la información que ya teníamos de la ITC, es decir, está complementando. Entonces, si entramos aquí en las guías, que aparecen aquí, vamos a ver, y reglamento electrotécnico de baja tensión, bajamos hasta abajo. ¿Veis aquí que pone guías? Si pinchamos ahí en guías técnicas de aplicación, podremos ver las guías. En este caso, la 10, ¿veis? Previsión de cargas. Entonces, cuando haya una guía complementando a la ITC, lo que nos conviene siempre es descargarnos la guía. Os voy a explicar el motivo. Si yo abro este archivo, esta es lo que viene en el reglamento electrotécnico de baja tensión, ¿vale? Entonces, fijaros, esto es la guía, que a diferencia de la ITC, es mucho más completa. ¿Por qué? Porque como podéis ver, lo que está aquí en el cuadrado, en el recuadro, es lo que pone en el reglamento electrotécnico de baja tensión y esto que está en azul es explicaciones que nos hacen o interpretaciones de lo que nos dice la ITC. Por lo tanto, siempre que haya una ITC y una guía, nos descargamos la guía, ¿vale? Bien, pues bueno, este es el documento que en principio, sí. Es la de baja tensión, ¿no? Sí, baja tensión. Vale, si la tienes en libro, no hace falta que... No, puedes manejar el libro perfectamente, puedes manejar lo que tú quieras, pero esto es muy práctico, los PDFs. Yo, por ejemplo, yo no uso papel. Yo, si tengo que aplicar cualquier ITC, me vengo aquí a Internet y me pongo a funcionar, ¿vale? Prefiero los PDFs. Pero vamos, si tenéis el reglamento en papel y lo queréis manejar en papel, lo podéis manejar perfectamente. No hay ningún problema, claro. Bueno, pues aquí, por ejemplo, este sería todo el documento, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo, pero, por ejemplo, esto sería la previsión de carga de las viviendas, ¿vale? Cómo se aplica. Estas serían las condiciones de los ascensores, locales comerciales y oficinas, ¿vale? Y veis como hay casos prácticos. Lo bueno que tiene la guía, que además nos ponen unos casos prácticos. Por ejemplo, aquí en el ascensor, a la hora de aplicar ascensores ya nos están dando la guía unas tablas, ¿vale? Para saber qué ascensor es el que tenemos que colocar y saber qué potencia en función de las características del ascensor que requiere la instalación. Si, por ejemplo, yo os digo que necesitamos un ascensor para 8 personas con una velocidad lenta de 1 metro partido por segundo, pues sabemos que esa potencia es 11,5. Si os digo que necesitamos el mismo de 8 personas, pero de velocidad más rápida a 1,6 metros partido por segundo, pues sabemos que es de 18,5 kilovatios, ¿entendido? Para esto nos sirve la guía, es mucho más práctica. Por ejemplo, aquí en locales comerciales, nos dice que los locales comerciales se consideran 100 vatios por metro cuadrado y planta, con un mínimo de 3.450, ¿vale? Aquí el coeficiente de simultaneidad es 1. Ahora os explico lo que es el coeficiente de simultaneidad. Bueno, pues imaginaros que nosotros tenemos un local comercial de 25 metros cuadrados
diáfano que no sabemos para qué se va a usar ese local, pero tenemos que dejarle el cuadro eléctrico preparado y demás. Y entonces nos dicen, bueno, pues como el local tiene 25 metros cuadrados, si tenemos que aplicar a 100 vatios metro cuadrado, pues saldrá 2.500, ¿vale? La potencia que nosotros podemos instalar. ¿Pero qué nos dice el reglamento? Que el mínimo son 3.450. No nos vale 2.500, por lo tanto, hay que aplicar el mínimo que nos dice el reglamento, 3.450. Pues entonces, fenomenal, porque esto si lo tenéis, si ya lo habéis hecho, mucho mejor. Local comercial 2, 50 metros cuadrados, también diáfano, tal, no sabemos qué utilidad o qué fin se le va a dar a ese local, si va a ser un bar, si va a ser una peluquería, o sea, por 50 metros cuadrados por 100 vatios partido por metro cuadrado, 5.000. Aquí sí que aplicamos 5.000 porque sí que es superior a los 3.450, ¿vale? Luego podemos encontrarnos locales, ¿vale? En los cuales, además de saber la superficie de ese local, sabemos la previsión de potencias que va a tener. ¿Por qué? Porque nos han dicho que va a tener, pero imaginaros que es un bar y sabemos que tiene un aparato de aire acondicionado de tanta potencia, que va a tener unos frigoríficos de tanta potencia y podemos calcular y determinar cuál es la potencia de esa instalación. Bueno, pues entonces, si tenemos que esas son 35.000 vatios y por superficie 200 por 100 son 20.000, tenemos que considerar, lógicamente, la situación de más potencia, ¿entendido? Que sería 35.000 y no 20.000, ¿vale? Es decir, que fijaros lo bueno que tiene pues sus ejemplos para comprenderlo perfectamente. Y la ITC no lo tiene. Por eso siempre, acordaros de lo que os digo, siempre utilizar la guía técnica. Aquí hay coeficiente de simultaneidad 1, es decir, que directamente nosotros ya podemos ir sumando estas potencias. Fijaros, en el caso de las viviendas, aquí sí que el coeficiente de simultaneidad dependerá del número de viviendas, ¿vale? Imaginaros, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, es muy práctico la guía porque vais a ver que tenemos ejemplos. Entonces, imaginaros que nosotros tenemos 10 viviendas, como no van a estar las 10 viviendas trabajando a la vez, con toda su carga, se considera por coeficiente de simultaneidad que va a haber un 8,5 viviendas funcionando a plena carga. Eso es el coeficiente de simultaneidad, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. En un edificio de 3 plantas, de pisos, con 4 viviendas por planta de 100 metros cuadrados cada una y una planta ático con 2 viviendas de 200 metros cuadrados cada una. Bien, las 12 viviendas de 100 metros cuadrados no disponen de previsión de aire acondicionado ni previsión de sistemas de calefacción eléctrica y no está prevista la instalación de receptores especiales. Por lo tanto, se toma el grado de electrificación básica, ¿vale? Esto, los que tuvisteis instalaciones de interior el año pasado en grado medio, sabéis. Lo que pasa es que estos comentarios, aunque parezcan, los tengo que hacer porque estos vídeos los voy a aprovechar también con los de grado superior y los grados superiores no vienen de grado medio, ¿vale? Entonces, vosotros que sí habéis dado esto en instalaciones de interior, sabéis que una instalación que esté previsto aire acondicionado ya sería electrificación elevada, o si se le prevé una calefacción eléctrica, también sería electrificación elevada. Como no se dan estas circunstancias y por superficie tampoco sobrepasa el máximo, que son los 160 metros cuadrados, domótica tampoco tiene esta instalación, ¿vale? Entonces está considerando que esas viviendas son de 5.750, que es la electrificación básica. Acordaros que hay electrificación básica, 5.750, y electrificación elevada, que son 9.200. Bueno, eso sería las 12 viviendas de 100 metros cuadrados. Pero para las 2 viviendas que están en el ático, aunque no tienen previsión de aire acondicionado ni previsión de calefacción eléctrica, al superar, como dice el reglamento, 160 metros cuadrados, se está considerando que es electrificación elevada, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos? 12 viviendas de electrificación básica y 2 viviendas de electrificación elevada. Entonces, esta ecuación es la que se aplica, es decir, aquí se aplica el coeficiente de simultaneidad, porque estamos hablando de 14 viviendas, es decir, 14 viviendas, 11,3, ¿vale?
Pues aquí aplicáis 11,3. Aquí esto se multiplica entre paréntesis, metéis dentro 12 por 570 por la electrificación básica, más 2 por 9.200 de electrificación elevada, y todo esto se divide por el número de viviendas. Al final nos dará que salen 70,54 kilovatios. Pues ya tenemos la previsión de potencias de las viviendas. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, volvemos ya que sabemos cómo se maneja la guía, volvemos otra vez al aula virtual. ¿Vale? Y seguimos. Para la previsión de cargas, que esta es la novedad aquí, el tema de la previsión de cargas de vehículos eléctricos, que no aparece reflejada en la guía BT10. Vamos a ver si no aparece reflejada, porque no lo sé, si ha habido alguna novedad aquí. Ascensores, esto ya lo hemos visto también, locales comerciales, garajes, fijaros, el tema de garajes. Esto es lo que, vuelvo a repetir, lo que está en el recuadro es lo que dice el reglamento electrotécnico de baja tensión. Y luego esto es las observaciones que nos hacen en la guía para comprender el documento. Para efectuar la previsión de cargas en lo correspondiente a garajes se tendrá en cuenta lo que indican los reglamentos y normas. Bueno, aquí lo que vamos a aplicar para garajes es lo que dice la ITCBT, que es 10 vatios por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural, ¿vale? Imaginaros un garaje que no tiene extracción forzada porque tiene aberturas y le entra el aire, ¿vale? Se puede corre el aire, lo que se llama ventilación cruzada. Suelen ser garajes que están por encima del nivel del suelo y se puede utilizar ventilación natural o a lo mejor no totalmente a nivel del suelo, pero un poquito enterrado, pero que se puede dar la ventilación natural. Pero si el garaje estuviera por debajo del nivel del suelo, sería, lógicamente, extracción forzada. Es decir, que tendríamos que hacer esa extracción con motores, con extractores, para poder evacuar ese dióxido de carbono que se produce debido al arranque de los coches. Y en el caso de que sean de ventilación forzada, aplicamos 20 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Bien. Bueno, aquí tenemos lo de la básica, que ya sabéis que son 5.750 al mínimo y 9.200 para elevada, con los valores de interruptores automáticos generales, y ya está. Esto es todo el documento. Como podéis comprobar, no aparece nada reflejado del tema que acabamos de comentar. Los vehículos eléctricos, que están ahora muy de moda, ¿vale? Entonces, para los vehículos eléctricos tenemos esta breve descripción que os aparece aquí. Pero bueno, voy a aprovechar ya, antes de explicar esto, vamos a ver el vídeo, este vídeo, que nos va a explicar cómo hacer una previsión de cargas. Vamos a verlo. Bueno, comentar que todos estos coeficientes de mayoración es debido a las puntas que se van a producir en el arranque, ¿vale? Todo motor eléctrico a plena carga se va a producir una elevada intensidad al arrancar. Entonces, por eso se está sobredimensionando a la hora de los cálculos, ¿entendido? Sí, bueno, son fluorescentes, halogenuros metálicos. Por ejemplo, tú vas a un campo de fútbol, esos también son lámparas de descarga. Esos cada vez que arrancan se tiran 10, no te exagero, pero se puede tirar 10 minutos en arrancar unas lámparas. El fluorescente no, el fluorescente arranca rápido, pero hay lámparas de descarga como las que hay en los campos de fútbol y demás. Esas tardan hasta 10 minutos en arrancar, ¿vale? Por eso te digo. Entonces, ese proceso de arranque supone una elevación de potencia, ¿vale? Y por eso se considera en las lámparas de descarga el 1,8, en los motores el 1,25 y el ascensor, que es como ha dicho en el vídeo, es de elevación, pues se le aplica un 30% superior, un 1,3, ¿vale? Bueno, aquí en el garaje comentaros lo mismo que en los locales comerciales, es decir, en principio aplicamos estas condiciones cuando no sabemos la potencia que va a haber en el garaje, pero pudiera darse la circunstancia de que sí lo supiéramos. Es decir, que sepamos la iluminación qué potencia tiene y en el caso de extracción forzada, pues también supiéramos las máquinas de extracción qué potencia van a necesitar, va a tener. Por lo tanto, tendríamos que considerar el de mayor potencia. ¿Entendido? Si nos sale, como es aquí en el caso,
4.800 vatios por lo que dice el reglamento electrotécnico de baja tensión, imaginaros que tuviéramos las potencias del garaje y nos diese 5.000, tendríamos que coger 5.000, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, esto que acaba de decir es lo que os comenté en la clase anterior. Es decir, estas tablas que aparecen en el reglamento electrotécnico de baja tensión están cambiando o modificando constantemente, ¿vale? Están basadas en una norma UNE. Claro, aquí, este caso PLC tiene su reglamento y está dando por hecho que todo el mundo tiene la última versión del reglamento, ¿vale? Pero esa situación no tiene por qué ser la vuestra. Entonces, vosotros cuando tengáis el reglamento, lo mismo es de hace 2 años o de 3. Por eso yo sí os dije en el día de ayer que había que meterse en la página de Prysmian, ¿vale? Descargas, el catálogo de Prysmian, a ver. Bueno, vamos a ver el catálogo online simplemente para que lo veáis. Pero aquí tenemos baja tensión, media tensión y fotovoltaica. Pinchamos aquí, concretamente, es en este. Esto ya lo expliqué en la clase anterior, ahora no sé por qué me sale error. Bueno, os pasaré el documento enlazado, ¿vale? Porque en esta página web de Prysmian tiene unos catálogos, ¿vale? Que además de explicarnos cómo son las instalaciones, tipos de instalación, nos ponen ejemplos prácticos, tienen las tablas actualizadas, ¿vale? Por lo tanto, yo siempre recomiendo a mis alumnos que descarguen este catálogo para poder usar las tablas, las últimas tablas actualizadas de la norma UNE, porque la norma UNE hay que desembolsar, ¿vale? Por lo tanto, esta es la operación. Os pasaré un enlace por aquí, no sé si por aquí no creo que tengo. Que tenga, a ver aquí. Bueno, aquí tengo una tabla que podría serviros para que os hagáis una idea. Esta, no sé, yo es de las últimas que tengo actualizadas. Como podéis comprobar, la tabla, de todas maneras os daré un enlace al catálogo ese, pero esta tabla nos puede servir para realizar los cálculos. Como podéis comprobar, ¿os acordáis cuando manejabais las tablas estas? ¿Cómo funcionaban? Sabemos que hay 2 tipos de aislamiento, el PVC y el XLP, que puede ser o polietileno reticulado o etileno propileno, ¿vale? 3 quiere decir trifásico, 2 monofásico, ¿vale? ¿Que vamos a calcular una línea general de alimentación? Pues tendríamos que irnos a la ITCBT correspondiente a las LGA para ver qué condiciones tiene que cumplir ese cable. Yo ya os digo de antemano que lo normal o lo habitual es que la línea general de alimentación sean de polietileno reticulado, trifásico, por lo tanto nos tendríamos que venir según el tipo de montaje. Imaginaros que es B1, que es unipolar, ¿vale? Pues B1, 3XLP3 y nos tendríamos que venir aquí, ¿vale? ¿Veis que están en verde? Es decir que esto, desde la última versión, se han corregido los valores de intensidad. Están constantemente cambiándonos, pero lo importante es que sepamos manejarlo y lógicamente, ir a la última tabla, que por eso os he dicho lo de ir al catálogo de ¿vale? Seguimos entonces con el vídeo, a ver dónde estamos. Bueno, aquí se están un poquito adelantando a cosas que voy a explicar más tarde, pero lo que nos está diciendo es que tanto el módulo de contadores como las CGPs están limitadas a 250 amperios. Es verdad, ya veréis en el catálogo, que tenemos posibilidad de CGPs de 400 amperios, ¿vale? Pero claro, si nos vamos al catálogo de Prysmian, vamos a ver que lo descargué ayer, lo tengo aquí, vamos a ver. Vamos a ver características de los contadores. Estos son los módulos de contadores, ¿veis? De 150, 250 amperios. ¿Veis? El interruptor seccionador de corte, 160, 250 amperios. ¿Qué nos están diciendo? Que de alguna manera estamos limitados a esos 250 amperios. Este es el IDT
250 es el interruptor seccionador, ¿vale? Este interruptor seccionador está limitado a 250 amperios. Por lo tanto, es lo máximo, porque tenemos de 160 y 250. Aquí este fabricante, por ejemplo, no nos está dando de 400. Por lo tanto, si lo único que tenemos es de 250, es lo que nos están explicando aquí en el vídeo. Lo que nos están diciendo en el vídeo es que como a la previsión de cargas, ya sabéis que para calcular la intensidad sería potencia igual a la raíz de 3, porque es trifásico, tensión por intensidad por coseno de phi. ¿Vale? Si aplicamos un coseno de phi, que ya veremos que nos lo establece la compañía, de 0,9, por ejemplo, y calculamos la intensidad, nos saldría este valor. Como esto sobrepasa 250 amperios, lo que nos está diciendo es que tenemos que colocar dos líneas generales de alimentación. ¿Vale? En este caso, aquí han considerado que una parte de la instalación, que sería la eléctrica, la de los coches eléctricos, 159, y el resto, que es la finca, 120. Esta es la consideración que ha hecho aquí, ¿vale? ¿Entendido? Este es otro aspecto que está comentando que también es importante. Ya veremos que para calcular las líneas eléctricas hay tres criterios. Uno, por intensidad, que es el que está considerando en el vídeo. Dos, por caída de tensión. Y luego hay un tercer criterio, que es el de cortocircuito. ¿Vale? ¿Entendido? Esos son los tres criterios que nos dice el reglamento electrotécnico de baja tensión. Fijaros, si nosotros nos vamos al reglamento electrotécnico de baja tensión, esto hay que saberlo manejar perfectamente de cabo a rabo, ¿vale? Si nos vamos a la guía, al anexo 3, vamos a ver, aquí veis, anexos. Además de las guías asociadas a las ITCs, también tenemos anexos. Si nos vamos aquí, veis, cálculo de cortocircuito y cálculo de caída de tensión. Si nos vamos aquí a este documento, por ejemplo, fijaros, aparecen los tres criterios que os acabo de comentar. Uno, criterio de intensidad máxima admisible o de calentamiento, es el criterio que está aplicando en el vídeo. Criterio de caída de tensión. Y tres, criterio de intensidad de cortocircuito. Estos son los tres criterios para hacer los cálculos. Aquí solamente de momento estamos considerando en este vídeo el criterio de intensidad. ¿Vale? Vamos a ver, si estamos ahora en este caso 136 con respecto al caso anterior, fijaros, a ver si soy capaz, este 168 y este último 136. Si nos vamos al de Uriarte, ¿vale? Fijaros que tendría en el segundo caso tendríamos que colocar de 250 amperios el interruptor seccionador. Y en el tercer caso, que sale por debajo de 160, podríamos colocar de 160. ¿Entendido? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Cuando me he ido al anexo y os he dicho que hay tres criterios, ¿vale? Para la línea general de alimentación, porque al fin y al cabo la previsión de cargas la calculamos, fijaros, es súper importante, la calculamos para poder calcular luego la línea general de alimentación y saber sobredimensionar, como hemos visto, el interruptor seccionador y los módulos de contadores. Entonces, a la hora de calcular la LGA, os comento ya de antemano que el criterio que predomina es el que ha aplicado en el vídeo, el de intensidad. El de caída de tensión no es importante, o sea, habrá que hacer la comprobación o el cálculo, pero ya os digo de antemano que no tiene importancia la caída de tensión. ¿Por qué? Porque lo normal es que desde la caja general de protección al cuarto de contadores haya poca distancia. ¿Entendido? Entonces, el criterio de caída de tensión no tiene importancia. Y el último criterio, que es el de cortocircuito, pues tampoco se debe calcular porque en el vídeo que os enseñé, que vimos ayer, en la clase de ayer, que vimos los fusibles, que son los fusibles que están depositados en la caja general de protección y protegen a la línea general de alimentación, tienen un poder de cortocircuito, si no recuerdo mal, que es una salvajada, es decir, 120 kiloamperios. Es decir, que no hay ese cortocircuito no lo vamos a tener nosotros en la instalación. Por lo tanto, a la hora de los cálculos de la línea general de alimentación, el aspecto que tiene realmente importancia a la hora de calcular es el criterio de intensidad, que es el que ha aplicado en el vídeo. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Entonces, como vamos a dejar aquí ya el vídeo, que quedan, me parece que un minuto, ¿no? Para que suene el timbre.
Y con esto ya acabamos lo que sería la previsión de cargas, ¿vale? Próximo vídeo ya nos metemos a calcular la línea general de alimentación en función de esta previsión de cargas, ¿vale? Haremos algún ejercicio de previsión de cargas para que refresquéis un poco el tema.